Los Nuevos Galácticos no empezaron con el pie derecho. Tras un año de casi nulos altos y muchos bajos, parece que Alonso va a tener bastante trabajo encima para poder engranar bien todas las piezas. La semifinal del otro día contra el PSG lo ha dejado bastante claro, pero ahora, con independencia de la capacidad de Alonso de poder darle otra cara a este conjunto de superestrellas, hay cuestiones que trascienden al DT para poder divisar el éxito de un proyecto deportivo. En buena manera, la acción y omisión de las cabezas directivas y gestoras. Esto es primordial, y aunque esa cabeza omnipresente en el Madrid ha sido Florentino, que en su segundo ciclo como presidente de casi ya 15 años, pues ha dado muy pocas razones para desconfiar, la temporada pasada por momentos dio flashbacks de una etapa que el propio Pérez quisiera olvidar. Es más, tan similares que podemos empezar con el nombre, los Galácticos. Los Galácticos fue el nombre que se le dio a esos futbolistas, parte de un proyecto con el que se planeaba sentar un antes y un después en la historia del fútbol, trayendo algunas de las leyendas más grandes del momento con las que Florentino esperaba combinar un éxito deportivo con un boom comercial y también mediático. Y a pesar de los bombos, platillos y de que la idea como tal no era mala, este es recordado como un capítulo con más decepciones que alegrías en la historia de la Casa Blanca. Un proyecto que fracasó en sus ambiciones deportivas y que vio su fin trágico con la renuncia a su cargo del propio Pérez. Hoy vamos a repasar el origen, el auge y la caída de la era galáctica del Real Madrid. Explicaremos las razones detrás de sus efímeras glorias y cuáles pecados los terminaron por separar del Olimpo europeo. Y también poder responder esta pregunta. ¿Es este un espejismo de la situación del Madrid actual? ¿Están condenados los nuevos galácticos a terminar como sus predecesores? Vamos a verlo. Había llegado el nuevo milenio. Bush ganaba las elecciones estadounidenses, Putin ascendió al poder en Rusia y Bon Jovi sacaba It's My Life. Ese aura simbólica del año 2000 naturalmente supo contagiar su relevancia al fútbol. En la Champions se iba a definir al primer campeón del siglo entre el Valencia de Héctor Cúper y el Real Madrid de Vicente del Bosque. Tras un comienzo fatal bajo la tutela de Toshak, que fue despedido antes incluso de que acabase la primera vuelta de la temporada, el entrenador español había logrado sacar a flote al Madrid, pero al haber terminado quinto en la liga, dependía de ganar el título europeo para revalidar la presencia en la siguiente edición de la Champions. El cambio de esquema de Del Bosque, dejando atrás la 4-4-2 para adoptar una 3-4-1-2, le dio un nuevo aire al equipo y proveyendo también de un balance importante que sus delanteros iban a necesitar y que fue muy relevante para avanzar ante el Bayern en las semifinales de la Champions. En cuanto a la distribución táctica, los laterales del Madrid también se vieron beneficiados por el cambio de esquema, ya que eran marcadores de un perfil ofensivo, lo que les permitía atacar zonas exteriores y darle amplitud al equipo de manera más natural. El doble pivote, Redondo y McManaman también tenía el grado de protección extra que necesitaban para mostrar su juego, dado que McManaman como mediocampista no era tan disciplinado, pero gracias a sus años de extremo tenía un buen recorrido, cumpliendo con la faceta de un box-to-box. No obstante, la clave de este cambio es que la línea de 3 le otorgaba guardaespaldas a uno de los mejores centrocampistas de su generación y pieza clave en la consecución de la Champions que habían logrado años atrás con Heynckes, Fernando Redondo. Era básicamente el equipo de Redondo. Como mediocampista distribuidor se encargaba de dictar la narrativa de los partidos, de organizar el juego y de retener la posesión. Esta final fue, en resumen, una exhibición del príncipe. Estaba en su elemento, conectando las líneas, progresando el juego, se jugaba a su velocidad y la 4-4-2 de Cooper nunca supo encontrar una manera de pararlo. Era muy hermoso ver cómo Redondo manipulaba la oposición a su antojo. Sacaba el balón jugado desde la base y conducía hasta otras alturas del campo con la pelota pegadita a su pie, saliendo de sus marcas sin perderla y conectando con sus compañeros incluso más allá del segundo tercio, ya que la línea de 3 le daba ciertas licencias de posición. El Madrid tradujo su dominio al marcador ganando por 3-0 con goles de Morientes, McManaman y Raúl González Blanco. Los madrileños levantaban la Champions otra vez, proclamándose como el primer campeón continental del siglo y campeón del milenio. Del Bosque había logrado salvar la temporada. Ahora, dicho esto, la paz y el jolgorio no fue muy duradero, a decir verdad, ya que otro acontecimiento iba a suceder. Se trataba de las elecciones para presidente de la institución madridista. Florentino Pérez, que se había postulado años atrás, venía con un discurso revolucionario en cuanto a su visión del club, prometiendo grandes acuerdos comerciales y traspasos de superestrellas, llegando a decir que lo primero que haría al tomar las riendas del Madrid sería firmar a Luis Figo, capitán y figura del Barcelona.
La carrera parecía que iba a estar más reñida pese a las promesas de Pérez, ya que Sainz, que había asumido en el 95, tenía los brazos de su gestión con las Champions del 98 y del 2000, títulos más que meritorios dado que el Madrid no ganaba la Champions desde el 66, cuando todavía se llamaba Copa de Europa. Además, también contabas con el apoyo de Redondo, referente y jugador más importante del Madrid en ese momento. Para mal agüero de Sainz, las promesas y la apuesta revolucionaria de Florentino se vio respaldada con un 55% de los votos. Y así, oficialmente, hemos entrado en la era galáctica. Florentino siempre se caracterizó por dos cosas: su tenacidad imparable y que nunca olvida. Figo era más que una promesa, era un golpe de autoridad, el primer eslabón en una cadena de contrataciones históricas. El nuevo presidente estaba decidido a que vista de blanco lo que finalmente terminó por suceder. El Real Madrid pagó la cláusula de Figo, valuada en 62 millones de euros, cifra récord en esos tiempos, sellando así la traición más icónica del fútbol hasta nuestros días. Pero, así como Florentino es muy tenaz, es un tipo que no da puntada sin hilo. Nunca olvida. Días después del fichaje de Figo, el Madrid anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Milan por 11 millones en la venta de Redondo, y esto dejó en shock a un gran número de aficionados y hasta al propio técnico, ya que Del Bosque había hecho declaraciones públicas pidiendo que Redondo se quede. En sus palabras: nadie es irreemplazable, pero siempre puedo contar con Fernando. El jugador se siente contento y está trabajando bien. Es un gran profesional. Siempre se dijo que era una venta para financiar la llegada de Figo, aunque todos sabían el verdadero motivo. Florentino nunca le perdonó a Redondo haber declarado a favor de Sainz y optó por venderlo a una cifra que muchos hinchas del Madrid consideraron inaceptable por un favorito de la afición y con argumentos el jugador más importante del Real Madrid esa temporada. Pero bueno, ya estaba hecho y la verdad es que Florentino no pensaba parar ahí. Lo de Figo era solo el comienzo y se tenía una idea muy clara. A diferencia de la presidencia de Sainz, en la que generalmente el equipo se armaba de abajo para arriba, ahora el equipo se armaría de arriba para abajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el técnico iba a tener menos influencia a la hora de armar el plantel. Si las cabezas tomaban una decisión, el técnico tenía que acatar. El Madrid cerró su mercado con 5 fichajes además de Figo, siendo los más relevantes Flavio Conceição, que venía de ser titular en el Deportivo de La Coruña, campeón de la liga en ese año, y Claude Makelele, que pasaría a ser un refuerzo tan fundamental como desaprovechado posteriormente, pero eso lo vamos a ver más adelante. En la temporada 2000-2001 el Real Madrid formó en 4-2-3-1, con el regreso de Hierro a la saga central y Salgado con Roberto Carlos en los laterales, además de un doble pivote constituido por Makelele y Olguera, que retornó al mediocampo tras haber sido utilizado con Del Bosque como un central líbero en la línea de 3, Guti, McManaman, Figo ubicados detrás de Raúl en punta. Ahora, en cuanto al posicionamiento táctico, había varios problemas que fueron acumulándose como piedras en el calzado del Bosque ante oposiciones nivel Champions League, y estos problemas eran principalmente dos. Lo primero, la ausencia de un director de orquesta en el mediocampo, pues Helguera como mediocampista era más un todoterreno de buen pie, lo que dejaba excesiva responsabilidad en los hombros de Makelele para dictar la narrativa del juego. La segunda problemática era la falta de penetración en los carriles del área, y este era un problema derivado de otro, ya que Figo venía de ser un extremo ortodoxo en el Barça. ¿Y qué quiero decir con esto? Que era un proveedor desde el vértice. Y debido a esta tendencia de movimiento, su instinto killer nunca fue necesariamente el mejor. Y en el Madrid, con Salgado ya atacando la profundidad por fuera, se lo usó más en un rol de un extremo híbrido, aprovechando su buena técnica para poder ocupar y atacar las zonas centrales, aunque con una dificultad existente de penetrar el área con consistencia. Por otro lado, McManaman, que había sido utilizado como box-to-box la campaña anterior, ahora jugaba como un extremo por izquierda, pero su caso era todavía más alarmante, pues si Figo tenía inconvenientes para atacar los carriles internos, McManaman aún más. Retrocedía demasiado para lo que su rol le pedía, concluyendo en un Madrid hiperdependiente de la movilidad de Raúl para atacar los espacios del área. En pocas palabras, eran un equipo competitivo gracias a un buen balance defensivo, pero con la posesión del balón, ante oposiciones de élite, podían llegar a tener problemas tácticos relevantes en generación
y finalización. Un buen ejemplo de esa dependencia de la movilidad de Raúl fueron los cuartos de final de la Champions contra el Galatasaray. Los turcos jugaban con una línea de 4, lo que facilitaba a Raúl poder picar entre esos carriles y sacar situaciones de remate peligrosas. El primer gol vendría precisamente así: un centro de Salgado acababa en el carril externo y encontraba el desmarque de Raúl para meter el 1-0. Y el tercer gol, prácticamente la sentencia de muerte, fue igual: Raúl picando al carril izquierdo luego de un pase de McManaman que, como mencioné, prefería no conducir a esas alturas del área, sino soltar para que otro asumiera la acción. Ese año el Real Madrid de Florentino ganó la Liga de España a 7 puntos del Depor, pero fue en la Champions donde se quedaron a nada de una nueva final, pues cayeron en las semis ante el Bayern de Hitzfeld, que supo identificar el talón de Aquiles madrileño. Hitzfeld entendió que los movimientos de Raúl eran como los latidos de ataque del Madrid: sacando a Raúl de por medio, el corazón dejaba de latir. La ventaja la tuvieron los bávaros desde el arranque gracias a su 3-4-3, pues con 3 centrales podían taparle las carreras al espacio al 7 blanco, además de congestionar las zonas centrales en su bloque bajo para exigir más de los trecuartistas. Las dificultades se presentaron progresivamente durante el partido, y la incomodidad del Madrid ante el planteamiento contragolpista del Bayern llevó muchas veces a sus extremos a salir de posición, sobre todo a McManaman, que bajaba hasta la primera línea de elaboración, en donde no es que el equipo de Del Bosque realmente necesitase superioridades numéricas, pues el Bayern no tenía la intención de presionar tan alto. El Bayern terminó ganando el partido por 1-0 en el Bernabéu con un gol del brasileño Elber, y en la vuelta la dinámica sería similar, pero con el Bayern menos pasivo en la marca zonal y con un mayor volumen de recuperaciones para iniciar contraataques. El Real tuvo que recurrir a la externalización del juego ante la evidente limitación de progresión por espacio central, y esto solo desencadenó más las contras del Bayern, que fue dominante en el aire por gran parte del partido. Y aunque Makelele fue un buen recurso para cortar muchos de estos ataques bávaros y también cubrir el espacio central desprotegido, el hecho de usar un método puro de ataque externo implicaba que los laterales tenían que subir mucho para poder centrar al área, y la espalda de Salgado fue sobre todo un punto que aprovechó bien Scholl para correr y conducir tras pases de Effenberg. El Bayern volvió a ganar, esta vez por 2-1, y dejó al Madrid de los Galácticos a puertas de una final en su primer año. La ausencia de Redondo era notoria: hacía falta un tipo que supiese organizar el equipo desde atrás para facilitar una progresión ordenada y con sentido, más en un estilo de posesión que pedía a gritos un perfil como el del argentino. Aunque lo cierto es que también hacía mucha falta ese colmillo por parte de los extremos. Los espacios centrales estaban sobrepoblados y no se podía depender tanto de Raúl en grandes citas. En conclusión, el Madrid necesitaba un conector entre el segundo y el último tercio del campo, un creador de juego que también tuviera buena presencia ofensiva para darle un plus a este equipo, un nuevo mediocampista ofensivo, pero no cualquier tipo de mediocampista ofensivo. Y aquí conviene explicar brevemente lo siguiente: al momento de analizar una posición es importante comprender la existencia de los roles posicionales y perfiles de los jugadores. En cuanto a los mediocampistas ofensivos, existen 3 roles dentro del puesto, empezando con los volantes ofensivos, que suelen operar más escorados hacia un lado de la cancha en uno de los espacios centrales, encargándose de progresar vía conducción y de ser un elemento disruptivo con sus pases y regates, atacando el carril del área y de vez en cuando ofreciéndose en la base, siendo Kaká un ejemplo histórico de este tipo de mediocampistas. El segundo rol es el del mediapunta. Su característica principal es la de estar disponible como apoyo en varias zonas al mismo tiempo, teniendo libertad de movimiento en regiones centrales, abiertas y en el área. Su misión es encontrar espacios entre líneas a través de su inteligencia táctica y entendimiento del espacio. A diferencia del volante ofensivo, los mediapuntas no intervienen en la base, pues son el tipo de mediocampista más adelantado en general, y el mejor ejemplo de estos es uno de los mejores mediapuntas, si no el mejor, de la historia del fútbol: Müller. Ahora, el tercer rol es uno de los más especiales de plano: el enganche. Este tipo de mediocampistas ofensivos era mucho más común de ver en el pasado. Son lo que conocemos culturalmente como los dieces. Comparándolo con el mediapunta o con el volante ofensivo, el enganche participa activamente en la base y moviéndose en lo que todos entendemos instantáneamente como la zona del 10, siguiendo constantemente la pelota para tener una distancia corta en referencia a ella y poder intervenir lo más que se puede en el juego, guardando una estrecha relación con el balón al momento de retenerlo para poder proveer la pausa o desbordar y conectar con el tercio final vía regates y pases filtrados, fungiendo como un tomador de riesgos total. Básicamente, ser el alma creativa libre,
sin limitación táctica. Lamentablemente, debido a que su zona de influencia era tan amplia y sus responsabilidades tan abismales, este tipo de jugadores se fueron extinguiendo en la modernidad. El fútbol de posición contemporáneo fue exigiendo una mayor rigidez posicional y para muchos entrenadores era un riesgo darle tanta responsabilidad a un solo jugador, pues esto crea dependencias estructurales. Jugadores como Rivellino, Zico, Maradona, Platini, otros ejemplos más frescos como Riquelme fueron todos dieces o enganches, parte de un legado histórico que lamentablemente hoy va desapareciendo, y los ejemplos vienen al caso para analizar los mapas de calor de los jugadores mencionados en los tres roles. Müller con intervenciones en espacios centrales pero pisando bastante más el área al ser un mediapunta, Kaká teniendo más toques escorado un espacio central izquierdo y tomando el carril básicamente del área también, y Riquelme influyendo en todo el espacio central pero al mismo tiempo bajando a tocar a la base, mucho más que Kaká o Müller. Eso era exactamente lo que necesitaba el Madrid, un enganche, para poder ser el complemento de Makelele en el dictado del juego y la progresión dinámica del mismo, y que adicionalmente fuera tocando, moviéndose, descongestionando la zona central para poder ser el conector y la fuerza creativa indiscutida del plantel. Y recuerden, estamos en la época de los Galácticos, tenía que ser un nombre pesado, casi como si fuera una ayuda del guión y una conveniencia de la realidad. Había un jugador así de mágico, particular y fino en estado de gracia, que venía de ser campeón del mundo en el 98 y campeón de la Euro en el 2000, y que tenía hambre de una Champions que ya le había sido esquiva 2 veces: Zinedine Zidane. Zidane definitivamente fue uno de los mayores aciertos de Florentino en su primera etapa, pues era la pieza faltante para complementar ambos tercios y ordenar competitivamente a un Madrid que en la temporada 2001-2002 iba con todo a por la gloria. Florentino Pérez desembolsó la cifra récord de 72 millones de euros, rompiendo el mercado nuevamente, pues ya lo habían hecho a Figo, el fichaje más caro de la historia la temporada anterior, y con Zidane no se escatimó ni un centavo. El Madrid cambió de formación en torno a la figura de Zidane, una 4-1-3-2 con Raúl y Morientes en punta, Solari y Figo como interiores / extremos y Zizou en medio de ellos, con Makelele protegiendo su espalda. En posesión de balón el Madrid era una estructura fluctuante, dependía de hasta dónde fuese a recibir Zidane. Lo que a simple vista podía verse desbalanceado en realidad era un equipo bien equilibrado, y la inclusión progresiva de Solari fue clave en este balance táctico, no solo porque era un jugador energético y trabajador para poder darle una mano a sus compañeros, sino por las ventajas que supo dar al equipo en general y a Zidane en particular. Al tratarse de un mediocampista que iba de área a área, al subir le abría una línea de pase al enganche francés. Si optaba por bajar, podía crear triangulaciones para facilitar la circulación de la pelota junto a Makelele y Zidane, dando también la posibilidad a Zidane de poder ubicarse más adelante y buscar acciones más ubicado en el último tercio. Volviendo al posicionamiento táctico, el regreso a la titularidad de Morientes le sirvió a Raúl, que antes era el único que explotaba los carriles del área, y sumándole a la delantera de Madrid una ventaja aérea en caso de centros, los laterales proyectados para dar amplitud, 2 delanteros que eran capaces de desmarcarse rumbo al espacio, un box to box que también atacaba el área. Del Bosque había dado con la tecla para ser un equipo que estaba más que listo para ir con seguridad a por la Champions, pues se había dado un salto importante en lo táctico por el acomodo de los jugadores, pero también en lo cualitativo, pasando de Guti, que fue un buen mediocampista y no tengo duda de ello, pero Zidane era un lote distinto, un factor competitivo intergeneracional y uno de los mejores jugadores de su generación, si no el mejor. Es más, dentro de toda la generación galáctica y pese al posterior declive, Zidane se mantuvo como esa fuerza creativa y combativa incluso en sus años de detrimento físico. El rol de enganche de Zizou cayó de perlas en el Madrid. Makelele por fin estaba cómodo siendo ese elemento más de apoyo en posesión y resolvía la necesidad de dirección en la primera línea. Zidane también solucionó el otro problema táctico, la falta de profundidad, pues ya tenían progresión desde la base. Ahora faltaba el último tercio. El francés se movía, regateaba, filtraba balones a su antojo desde la zona del enganche y tenía corredores a su disposición, moviéndose todos enfrente de él. Él solo tenía que hacer una cosa y de sus favoritas se los aseguro: dar pases entre líneas. Aquel Madrid se mantuvo en la riña por la punta de la liga junto al Valencia y al Deportivo de La Coruña. Es más, estaba líder hasta la jornada 33. No obstante, sumaron apenas 4 puntos de 15 posibles en las últimas 5 jornadas de liga, en la que quedaron a 9 puntos del Valencia, que acabaría siendo campeón. Se podía decir que esto se debió a que durante esas fechas estaba jugando la fase final de la Champions,
Los cuartos de final contra el Bayern, llave que los de Del Bosque supieron pasar, pero sobre todo una de las semifinales más importantes de este siglo, un clásico español, en Champions, Barcelona contra Madrid. El Madrid derrotó a su contraparte culé en la ida por 2-0, con un Zidane que supo llevar su inspiración al marcador y McManaman que cerraba picando la pelota en la casa de los catalanes. La vuelta sería muy pareja, el Barça había replanteado en su formación y la inclusión de Xavi dio esa calma y cerebro para afrontar el partido, pero un golazo de Raúl González Blanco desplomó las ilusiones del barcelonismo. El autogol de Herrera no cambió la tónica y el partido culminó en empate. Pérez había logrado que su proyecto galáctico se codiase con la élite, estando a un partido de conquistar el título más deseado. Su rival, el Leverkusen de Ballack, C. Roberto y Lucio. El Real Madrid empezaría ganando rápidamente cuando al minuto 8 un lateral excelso de Roberto Carlos dejaba solo a Raúl que marcaba el 1-0. Minutos después llegaría el empate de Leverkusen con un gol de cabeza de Lucio tras un tiro libre, y pese al frenético arranque, el Madrid dominaba la final, dejando secuencias con detalles técnicos de alto nivel en los pies de Zidane, de Figo o de Raúl. El sistema táctico definitivamente funcionaba, sí, pero el gol aún no caía. Pero, a nada de finalizar el primer tiempo, a Zidane se le ocurrió inventar una obra de arte única. Este hermoso acontecimiento, por más apoteósicamente esporádico que se viese, tuvo mucha pizarra detrás. Tal como se comentó antes, si Solari bajaba a recibir, esto le daba una chance a Zidane para incorporarse ofensivamente. El argentino atrajo un mixto de rival. Jugó en largo para Roberto Carlos, que tiró un centro alto para un Zidane que pegó una volea sin opción para el portero. El gol combinó todos los aspectos de un Madrid funcional. Un Roberto Carlos dando amplitud, un Solari móvil y útil en la generación, y ambos delanteros fijando a sus centrales para darle tiempo a un Zidane protagonista. El Real Madrid logró conquistar su 9ª Copa de Europa y el panorama no podía ser más prometedor. Una gestión inteligente y sosegada, agregando las piezas necesarias para elevar el nivel cualitativo, podía llevar a este Madrid a dominar la década. La temporada 2002-2003 no vio mucho movimiento hablando de cantidad, pero definitivamente sí a nivel de calidad. La política de fichar estrellas mundiales era de cumplimiento imperioso para Florentino. Pese a la insistencia de Del Bosque en reforzar la defensa por el envejecimiento de Hierro y el puesto de mediocampista defensivo en caso faltase Makelele, los ojos de Pérez se volcaron hacia el delantero sensación del Mundial 2002, Ronaldo Fenómeno Nazario, que venía de ser campeón mundial con Brasil, siendo el goleador del certamen y siendo también una crónica de superación debido a que jugó la cita con menos de 10 partidos previos tras una lesión que lo había alejado del fútbol por prácticamente 2 años. Pero, a pesar de esta hermosa e inspiradora historia, el Inter era consciente de que el fenómeno y las lesiones iban a estar ligados de por vida, y decidió negociar con Florentino, llegando a un acuerdo por 45 millones de euros en el pase del artillero brasileño. En cuanto a la formación, se sostuvo la 4-1-3-2 de la temporada anterior, pero ahora con Ronaldo acompañando a Raúl, por lo que la táctica fue básicamente la misma de la temporada pasada. El Madrid mejoró visiblemente en cuanto a los puntos conseguidos en relación a la liga anterior, peleándola hasta la última fecha con una más que respetable Real Sociedad, pero finalmente ganando el título liguero, siendo la segunda liga en 3 años del proyecto galáctico. Todo hacía indicar que el Madrid galáctico estaría nuevamente en la final de la Champions de ese año, habiendo eliminado en cuartos al mejor equipo de la Premier en ese momento, el Manchester United, y llegando a la vuelta de las semifinales con la ventaja en el global, pues derrotaron por 2-0 a la Juventus de Marcelo Lippi en España. Lamentablemente para la vuelta en Italia, el Madrid tenía una baja capital. Makelele estaba suspendido, lo que para Del Bosque significaba perder al mejor socio de Zidane en el manejo de la pelota y a la piedra angular en el momento de recuperarla, improvisando así un doble pivote con Conceição y Cambiaso para poder compensar la ausencia del francés. Esto indirectamente perjudicó a Zidane, que fue ubicado como un extremo izquierdo, alejado de la base y de ser el eje del equipo. La Juventus de Lippi aprovechó este detallito y con un rombo muy sacrificado fuera de posesión, y un bloque medio agresivo con 2 box-to-box como Davids y Zambrotta que saltaban a dar apoyos, al Madrid le significó una misión imposible poder progresar el balón. Sin la Juve era un equipo muy físico en ambas facetas del juego, y con el balón estaban constantemente moviéndose para crear patrones de pase, teniendo como su reyista a Tacchinardi para poder conectar las carreras de sus compañeros. Como futbolista que era, Nedved fue un verdadero dolor de cabeza para un equipo que había perdido su cobertor principal de espacios, siendo Hierro el más expuesto por la ausencia de Makelele. El campeón defensor caía eliminado, pero aún con eso el balance de los galácticos era relativamente positivo, dominando el ámbito local y alcanzando 3 semifinales en los 3 años de la presidencia de Florentino. Pero es justamente aquí
en donde se va a dar un punto de inflexión, y no precisamente uno positivo. La debacle de los Galácticos estaba por comenzar. La no continuidad de Del Bosque fue un acontecimiento inesperado. Una Champions, 2 ligas, una Intercontinental, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España conseguidas asumando en el ciclo galáctico de Florentino lo respaldaban, y el vestuario también. Años más tarde, Florentino diría en una entrevista que Del Bosque empezó a mostrar signos de agotamiento, por lo que continuar con él pensando a futuro iba a llegar a ser en algún punto un problema. Aunque fuera de cámaras, Pérez tenía una opinión que, bueno, voy a dejar a su interpretación. Habla también con Rafa Benítez, el jugador que le comando de la casa. Bueno, pero que de verdad, lo del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. No sabe nada. Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno, es el único tipo que entrena, eso no sé. Sea por el motivo que sea, la salida de Del Bosque vino acompañada por la no renovación de Fernando Hierro, un adiós que era inevitable, pues el central español en sus últimas temporadas le fue costando mucho más el ritmo de los partidos, los recorridos largos y los duelos físicos. El fichaje de Beckham se anunció al final de la temporada 2002-2003 y con el inglés como un nuevo galáctico las implicaciones a nivel comercial eran únicas y las expectativas crecieron mucho, pero también se debían cuadrar cuentas. Hierro y Del Bosque no eran ahorro suficiente para cubrir el salario de Beckham, lo que derivó en una decisión que determinó el inicio del fin, la venta de Makelele. El francés, tan importante para que el equipo pudiese funcionar en su óptimo, era puesto en el mercado tras una guerra de declaraciones y malas formas por parte de los directivos madrileños. No había vuelta atrás, relación rota. El Chelsea, de un proyecto ambicioso, lo logró integrar a sus filas a cambio de 20 millones de euros y esto marcó a posteriori una época dulce con el equipo blue. A los Makelele, Del Bosque y Hierro se le sumaron McManaman y Conceição. El fichaje de Beckham tenía que pagarse de algún lado, pero ¿era este el camino correcto? Carlos Queiroz fue el elegido para tomar la dirección técnica del Madrid de las Estrellas, y la alineación cambió un poquito, debido a que Beckham y Figo ocupaban zonas similares del campo, pero también sabiendo que dejar a uno de los dos en el banco podía significar perder el vestuario, y también el aval de Florentino, Queiroz usó una 4-4-2 con Beckham en doble pivote junto a Guti, armando un 11 en el que todos los galácticos pudiesen estar. Una elección útil para salvarse de algún reproche de Florentino o de una cama del vestuario, pero que hacía cero sentido a nivel táctico, y las consecuencias de este parche se iban a dar de la peor manera posible. En la liga les fue desastrosamente mal, sobre todo en el cierre de campaña, perdiendo 6 de sus últimos 7 partidos, quedando cuartos de la clasificación por detrás del Depor, el Barcelona y el campeón Valencia. En la Champions les fue aún peor, pues se daría una de las eliminaciones más duras del Madrid en Europa, y a día de hoy es impensable que esto se dé, pero sucedió. El equipo que hoy conocemos como el club de las remontadas épicas le iban a remontar una ventaja de 3 goles en el parcial. El Mónaco y un ex de la plantilla serían los verdugos. Deschamps corrigió sus errores de la ida en la que intentó hacer una formación espejo, lo que dejó espacios que ayudaron al Madrid a ganar por 4-2. Ahora la táctica sería la de buscar ganar superioridades zonales con y sin pelota. Específicamente, el ex centrocampista francés, ahora entrenador, logró el control de 3 zonas: la base de la jugada, el flanco izquierdo gracias a las proyecciones de Bra y la zona 14 aprovechando la ausencia de Makelele. Primero se creaba una superioridad en la salida invirtiendo a un lateral hasta formar una especie de línea de 3 en la que se le sumaba el pivote para atraer la presión de uno de los mixtos del Madrid. Esto facilitó la elaboración inicial del Mónaco y, ahora teniendo el control del primer y del segundo tercio, la siguiente fase era combinar 2 en 1, controlar el flanco y ganar la zona 14. La estrategia era usar a los delanteros entre el central y el lateral para evitar que salgan a apoyar la ausencia de mediocampistas, y esto Juli lo aprovechó en ese espacio, en la zona 14.
La libertad excesiva de Berra, regalo del nulo retroceso de Figo, permitió al francés tener el tiempo y la comodidad para buscar vía centros a los delanteros o encontrar libre a Juli por dentro. El gol del empate fue precisamente esto: centro de Berra a Morientes, exjugador del Madrid que salió a mitad de la temporada en busca de minutos y que ganó el duelo aéreo bajando el balón para Juli, que puso las tablas en el Principado. El segundo gol del Mónaco tendría el mismo origen. De los pies de Berra salió un centro que alcanzó la cabeza de Morientes para sellar la remontada. Los dirigidos por Deschamps marcaron el tercer gol y el Madrid no pudo reaccionar. Por el baño del Mónaco y los desbalances ofensivos que fueron a hacer énfasis en el peor momento posible, Zidane y Figo, al no ver mucho balón, pues no representaban una amenaza al espacio por un tema físico y de comodidad, abandonaron sus puestos de extremos, retrocediendo y sobrepoblando el medio, dejando a Raúl y a Ronaldo sin ayuda por el abismal dominio territorial que tenía el Mónaco. Todo lo que pudo salir mal, salió mal, y la eliminación se consumó de manera vergonzosa e indigna. El Madrid de Queiroz se quedó sin Champions, sin Liga, sin Copa del Rey. Si le servía de algo o de consuelo, a inicio de temporada le ganaron la Supercopa al Mallorca, pero no había por dónde maquillarlo. La oficina de empleo lo esperaba. ¿La temporada 2004-2005 se puede definir como caótica? Sí, yo creo que sí. La renuncia del entrenador recién nombrado Camacho tras 3 partidos de liga dejó al Madrid en manos de su interino García Remón hasta la contratación del técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo. Los fichajes a inicio de año seguían en línea con la política galáctica. Michael Owen se unía a los arietes madridistas que necesitaban mayor profundidad debido a las lesiones recurrentes de Ronaldo. Florentino reforzó la defensa con Walter Samuel y Woodgate, resistiéndose a aceptar el terrible error de haber echado a Makelele, como si fuera un tema más relacionado a la falta de centrales competentes. Sin embargo, con la llegada de Luxemburgo a mitad de año, no se podía seguir mirando de reojo el problema del pivote, lo que llevó a buscar un mediocampista defensivo en el mercado para que ejerciese el rol y la labor que, desde el adiós de Makelele, se había intentado, infructíferamente, tratar de llenar con parches. Proveniente del Everton, Thomas Gravesen, un danés de 29 años de edad, fue el fichaje llamado a suplir la gran carencia de un guardaespaldas en el plantel, aunque su contratación fue más que cuestionable, y me explico. En el puesto de los mediocampistas defensivos tenemos normalmente 2 roles: los pivotes de organización y los contenciones puros. Las diferencias principales es que los primeros tienen una responsabilidad directa en la distribución de la pelota, mientras que los contenciones son más como actores secundarios en posesión que complementan a otro jugador o grupo de jugadores que tengan la capacidad de dictar el tempo de los partidos. Pero algo que ambos roles tienen en común es la misión de proteger el espacio central por delante de la línea defensiva para no dejar desprotegidos a los ágeros. Por ello, la disciplina posicional es innegociable en un mediocampista defensivo. El calcular el tiempo para interceptar y hacer coberturas en su zona sin tentarse a dejar el espacio para no exponer el equipo. Bajo estos parámetros, Gravesen encajaba en teoría como un contención, pero no uno élite ni tampoco con potencial para ser élite, ya que este IQ posicional, que es una característica completamente importante en los pivotes, ya sea del estilo que sean, estaba ausente en él. A lo que tenemos que sumar que el danés ni siquiera servía para ser un complemento útil en posesión. Sus limitaciones técnicas eran tan serias que, lo llevaban a ser una debilidad importante al momento de gestionar la pelota. Como dice la canción, la cura resulta más mala que la enfermedad, y esto se vería reflejado sobre todo frente a rivales de alta exigencia. Con Luxemburgo, el Madrid cambió una formación de rombo, una 4-3-1-2, y Gravesen se ubicaba como mediocampista defensivo con Zidane y Beckham en los interiores. Y Figo, finalmente, como mediapunta, ya que los años le habían quitado esa aceleración necesaria para jugar en la banda. En Liga no hicieron una puntuación mediocre como el año anterior, pero tampoco fue suficiente. Quedaron subcampeones frente a un Barcelona que se erigía como un equipo fresco y potente luego de años y años de irregularidad. En Champions no la pasaron mejor. Se vieron la cara con la Juventus, esta vez al mando
hablando de Capello, un viejo conocido. En los octavos de final la serie dejaría expuesto, sobre todo en el partido de vuelta, la diferencia abismal que separaba a Gravesen de ser un pivote de primer orden. Un joven Zlatan Ibrahimovic dejó pagando en muchas ocasiones al danés y sería el propio sueco quien pondría la asistencia para el empate en el global y el 1-0 en Italia, que luego la Juventus llevaría a tiempo extra, en la cual sellaron su pase a cuartos. Otra temporada más, otro fracaso descomunal, siendo la primera temporada en la que el Madrid se iba con el desdichado nadaplete desde la campaña 95-96, pero ya que Luxemburgo fue contratado a mitad de campaña, se ratificó al entrenador brasileño en el cargo. Roberto Carlos, 33, Zidane, 34, David Beckham, 29 para 30, Figo, 33, Ronaldo Nazario, 29 años. Las figuras envejecen y las estrellas se apagan, la plenitud física las abandona. Era de obvio requerimiento una serie de fichajes para dar un recambio generacional a los galácticos, pero lo que detenía a estos cambios no era de origen futbolístico, como no, sino de económico. Al final, la idea de juntar tantas estrellas tiene en sí mismo un valor comercial enorme, tanto para llegar a acuerdos publicitarios como para consumo a nivel de masas, únicamente por la presencia de los galácticos en cancha. Pero todo tiene su final. La mala relación entre Figo y Vanderlei culminó con el traspaso del portugués al Inter. Los fichajes de Sergio Ramos y de Robinho tenían la intención de darle esa juventud tan ausente en la planificación de los años anteriores, aunque también era para compensar las salidas de Michael Owen y Walter Samuel, que se iban por una puerta en falso al no poder adaptarse del todo al club y optando por volver a las tierras en las cuales más supieron brillar. La alineación fue una 4-1-4-1, con Gravesen como ancla en el medio, Guti con Zidane como doble volante ofensivo y con Robinho siendo el último destello de luz en un Madrid que iba directamente al matadero. El equipo blanco perdió nuevamente la liga ante el clásico rival, siendo muy recordado el clásico que ganaron los blaugranas 0-3 de visita ante los galácticos, aplaudiendo los fanáticos blancos a un sobresaliente Ronaldinho, figura de un equipo de Rijkaard que no solo estaba caminando hacia el oro liguero, pero no nos vamos a adelantar. 2 fechas después de dicha vergonzosa presentación, el club anunció la salida de Luxemburgo. Asumía López Caro y la situación institucional era una bomba de tiempo. En la Champions, unas estrellas a punto de apagarse iban a enfrentar en octavos al Arsenal de Wenger, que tal como el Madrid veía un reflejo dispar de un modelo deportivo paralelo y que también parecía denotar un fin de ciclo. La diferencia era que las Gunners, debido a su buena estructuración en proyecto, iba a cerrar su ciclo estando aún en la cúspide del fútbol, a diferencia del Real Madrid, que literal y figurativamente estaba a punto de perder la cabeza. La 4-1-4-1 del Madrid vio complicaciones desde el minuto 0. En parte por la gran distancia entre líneas que tenían los blancos en su modelo de presión y en parte también por la buena capacidad de Wenger de construir un esquema de salida limpia con laterales por dentro. Y esto dejaba a 2 interiores para sembrar la duda en Gravesen, creando un efecto dominó, pues sabían de la debilidad del danés por marcar más al hombre que al espacio, de ser más agresivo que pensante, y esto dejaría su zona desprotegida, liberando un interior, ya sea Fábregas o Ljungberg, para aprovechar todo el terreno disponible, acciones que inevitablemente también iban a llegar a los pies de Titi Henry. Recién iniciada la segunda parte vendría justamente de inspiración de Titi un gol que era más que un gol en sí mismo. Era el final de una historia que, como todo cierre traumático, pedía la cabeza del responsable, del hombre a cargo. 6 días después de la eliminación en Champions, un 27 de febrero del año 2006, Florentino renunciaba a la presidencia del Real Madrid, declarando que era una medida que iba alineada con un ejercicio de coherencia y de respeto hacia los socios. Las declaraciones iban y venían, pero solo una cosa era cierta: el rey había perdido la cabeza. Desde la salida de Makelele y de Del Bosque, el Real Madrid no volvió a ganar un título de temporada regular y tampoco volvió a pisar las semifinales de la Champions, pese a haber estado en las semis de las 4 ediciones anteriores, sin excepción. Durante esos años, en caída libre, fue en muchos casos dificilísimo encontrar verdes. Probablemente el que mejor respondió a la mayoría de grandes citas
fue Zidane, pero nuevamente siendo un socio y en una etapa de declive físico, la calidad del caballero del dorsal 5 fue insuficiente para mantener a flote a un Madrid fuera de cualquier estado competitivo élite que lo caracteriza a día de hoy y que no era correspondiente ni con su grandeza ni con las inversiones galácticas de aquellos años. Y, por si fuera poco, su rival histórico había logrado conseguir lo cosechado. ¿Recuerdan aquel Barcelona que goleó a los Galácticos fuera de casa? Bueno, el Barça no solo obtuvo el título de Liga, sino que se iba a coronar con el máximo título europeo tras más de 10 años de espera, ganando ni más ni menos que a un para nada desconocido Arsenal, mismo equipo que puso punto y final a las páginas de un libro que pasó a la historia más por la cantidad de ejemplares vendidos que por la calidad del mismo. Ahora bien, ¿puede esto suceder de la misma forma en el Real Madrid actual? No soy de sacar conclusiones definitivas, pero las razones para creer son sospechosamente similares a las que se usaban en el tiempo de los Galácticos para tratar de abrazar esa causa perdida, la calidad individual. Mi sensación es que va a depender de cuánta mano tenga el entrenador para construir su proyecto deportivo, aunque eso implique un peso menor de Florentino en la confección general del equipo, por lo que la verdadera pregunta es, ¿cuánto va a estar dispuesto a ceder desde arriba Florentino? Y lo más importante, ¿qué quiere Florentino? ¿Un técnico o un monigote?